Muy buen día. Buenos días. Ay, pues vamos de nuevo a Choca y nos toca grabar video. Sí. Ahora Ya. sí nos ha tocado hacer video en tiempo real. O bueno, más bien sacar el video el mismo día que lo hacemos. Sí, no hemos podido avanzarle para hacer stock, Ya sé. pero a ver si esta semana nos aplicamos. Pero bueno, hoy queríamos abordar un tema que de hecho creo que se nos ocurrió mientras grabábamos el último video, si no mal recuerdo, que creo que está interesante y lo anoté más o menos así. Hablamos del ciclo interminable de culpa y enojo, partiendo del hecho de que el enojo es una emoción natural del ser humano, ¿no? Todos nos enojamos, todos sentimos enojo a veces. Podemos hacer cosas para lidiar, gestionar el enojo, incluso para reducirlo al mínimo, pero sigue siendo una potencialidad humana básica, ¿no? Pero la culpa no. La culpa es otra cosa. La culpa, ya digo yo siempre, que es una metodología de control social que es muy efectiva, porque de hecho lo que hace es enseñarnos a autocontrolarnos, se me fue la palabra, a ejercer un poder, un control sobre nosotros, y eso pues le quita incluso necesidad al gobierno, a la sociedad, a los poderes, de tener que estar haciendo el trabajo, ¿no? La chamba nada más es enseñarnos, educarnos a interiorizar los mecanismos de la culpa, y una vez que eso se logra, pues nosotros mismos nos controlamos o nos censuramos. Esa era la palabra que se me había olvidado, la autocensura. Pero claro, va más allá, ¿no? No es solo autocensura, es autoinhibición, es muchas cosas. Okay. Y esto, además, es muy efectiva, esta metodología, esta dinámica, porque se engarza con el enojo. Es decir, nos hacen sentirnos culpables de ciertas cosas que hacemos, y a veces, claro, pues impulsados por el enojo, nos hacen sentir culpables de estar enojados, y entonces el ciclo va más o menos así. Me siento enojado, ya sea que haga algo o no, pero ya por el mismo enojo me siento culpable. La culpa, nuestra mente la interpreta como una amenaza, y como esa responde con miedo y con enojo, y por estar enojado me vuelvo a sentir culpable, y de hecho también por tener miedo, porque también por eso nos enseñan a sentirnos culpables, y entonces ahí está, ¿no? Retroalimentándose, enojo, miedo, culpa, actos, culpa, enojo, miedo, y así. Entonces está bien difícil escapar de ahí. Sí, de hecho, yo entiendo un poco el enojo también como un mecanismo de defensa del cuerpo, para podernos proteger, para señalarnos que hay algo que no va acorde a las necesidades del cuerpo como tal, o a la sobrevivencia del cuerpo como tal. Y entonces manda todo el flujo sanguíneo a las partes donde tenga que, ya sea que tenga que correr o que tenga que defenderse, ¿no? Hay mucha gente que refiere que el enojo empieza a sentir calor en los brazos o en las piernas, y hay quien refiere que lo siente en el estómago. Y es precisamente en la misma línea, es de cuidado, te está cuidando el cuerpo. Pero como bien lo dijiste, también entra en este ciclo de vergüenza, miedo, enojo, y ahí me voy a meter un poquito en temas a lo mejor un poco peliagudos, porque no estoy diciendo que sea absolutamente nada más a las mujeres, pero hay un tipo de control que se hace específicamente a la mujer con respecto al enojo, y es que nosotras no debemos de enojarnos, porque si no somos unas histéricas o locas o tóxicas. Entonces nosotras siempre nos tenemos que enojar en suavecito, tratar de decir las cosas con calma, asertivamente, de forma bonita. No nos podemos molestar, porque el hombre inmediatamente se cierra, porque nos pone en el lugar de locas. Y eso
no solamente trae vergüenza, ¿no? De chin, ¿cómo le digo las cosas? Bueno, y miedo, ¿cómo le digo las cosas para que no me tilde de loca? Cuando pues la neta lo que está haciendo me está provocando enojo, está provocando que mi sistema de defensa pues, se active. Uh-huh. Es un poco frustrante porque al final o sea, no nos dejan enojarnos, ¿no? El hombre se le permite mostrar su enojo y pegar incluso a cosas, pero a la mujer no se le está permitido ni siquiera que muestre un poco de molestia, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Sí, no, tal cual. De hecho, pensaba en una primera idea con lo que decías de las reacciones ante el miedo, ¿no? O ante el sentirnos amenazados, que en general, pues, se dice que suelen ser 3 tipos de reacciones, ¿no? Las más comunes son las que mencionabas, las de pelea, huida. También está la de congelarse, ¿no? Que en inglés son las 3 Fs, fight or flight or freeze. Y que bueno, son las 3 maneras en las que casi todos los organismos vivos responden a las amenazas, hasta donde yo sé. Y que claro, como un mecanismo de control social, pues lo que más hemos intentado reprimir es la conducta de fight, de pelear, ¿no? Y eso, aunque tiene un cierto valor social, porque no está chido que nos andemos peleando todo el tiempo, se ha instrumentalizado y se ha aprovechado por instituciones de poder para cultivar más bien en nosotros la huida y el congelarnos y pues así somos más dominables, ¿no? Y con respecto a lo que decías con las mujeres, sí, o sea, totalmente, ¿no? Digo, todos los seres humanos a veces nos ponemos un poco locos cuando nos enojamos, obviamente, pero lo que es terrible es que, como con muchas otras cosas, lo que en el hombre está bien visto y permitido, en la mujer pues está mal visto y juzgado, ¿no? Entonces, a los hombres, por ejemplo, casi no se nos tacha de histéricos por enojarnos, pero obviamente sí somos histéricos y a veces con consecuencias funestas, ¿no? O sea, no sé, yo digo, casi todos los seres humanos, que en su mayoría son hombres, o todos son hombres, no sé, que inician guerras, pues es una histeria así brutal, ¿no? O sea, eso es histeria casi de libro de texto, ¿no? Y sin embargo, pues es no, eso está bien porque estamos defendiendo, porque es estamos protegiendo a nuestros seres queridos o nuestro estilo de vida o lo que sea, ¿no? Entonces, sí es uno de esos tantos temas en los que lo que al hombre se le permite, pues a la mujer se le juzga, porque claro, el sistema lo han creado en su mayoría hombres, ¿no? Entonces eso es parte del problema. Sí. Ahí me voy a enfocar un poco más a la vergüenza, porque creo que este rollo de Dios te está viendo y el niño Jesús se entristece y todas esas frases que de pronto nos dijeron, es donde encapsula también al varón, ¿no? No solamente a la mujer, que nos coloca en un lugar de vergüenza hacia que nos veamos histéricas, sino que también encapsula al hombre en el momento de sentir que es poco civilizado o incluso que pues ya es un generador de miedo, ¿no? Ya los hombres no saben muy bien cómo poder expresar sanamente su enojo tampoco, porque pues como su expresión siempre fue explosiva y no implosiva como nos pidieron a nosotros las mujeres, pues tampoco saben ahora cómo hacerle para hacerlo implosivo. Bueno, más bien, están intentando hacerlo implosivo cuando no debería de ser tampoco así. Eso lleva a la angustia. Ajá. Y creo que la vergüenza precisamente ha sido la forma en la que pues nos manipulamos los unos a los otros, ¿no? O sea, comenzó en un punto de control de la iglesia hacia la gente, pero pues después ya se utilizó para todo.
Fíjate que yo creo que incluso desde antes, ¿eh? ¿Desde antes? Sí, la vergüenza y la culpa, que además son mecanismos que están súper relacionados, que vienen desde antes del origen de la Iglesia Católica, pero sí, la Iglesia Católica lo ha operativizado muchísimo, ¿no? Bien durante mucho tiempo, o sea, bien en el sentido de efectivo, mal en el sentido de que causó muchísimo sufrimiento. Afortunadamente hoy en día, pues ya sabemos, la Iglesia Católica está perdiendo muchísimo poder cada vez más por sus propios errores, obviamente. Y bueno, pues esas ideologías van perdiendo fuerza, pero muy lentamente, porque bueno, se nos han inculcado durante milenios. Fíjate que es bien curioso. Si uno analiza, por ejemplo, culturas antiguas, civilizaciones antiguas, la culpa no está presente en todas ellas. De hecho, creo que en la gran mayoría no está presente. No sé, por ejemplo, en Egipto no había una noción de culpa. Sí había una noción de evaluar las acciones de los seres humanos para poder llegar a una especie de paraíso cuando uno moría, pero no se gestionaba como culpa. En Babilonia y Sumerios y demás, hasta donde yo sé, no existía nada parecido a la culpa. Civilizaciones precolombinas aquí en América tampoco. En muchas civilizaciones del mundo así no. En Oriente, en China y Japón, existe algo diferente. No es la culpa, pero sí es una ideología muy basada en el honor. Digo, aquí estoy hablando desde mucha ignorancia porque no he estudiado lo suficiente estos temas como para, ¿no? Solo hago referencias breves y rápidas a temas que habría que profundizar. Y sí, la ideología del honor en China y Japón también es sumamente nefasta, es sumamente dañina, pero no está basada en la culpa. Está basada en esta especie de nombre familiar que hay que preservar, ¿no? Este honor, este prestigio familiar que hay que preservar a toda costa. Entonces la culpa, si existe, es solo un elemento subyacente ahí, ¿no? No es lo principal. Entonces esto ayuda a entender que la culpa no es una emoción humana básica o un sentimiento humano básico. Es algo que nos han enseñado. Y bueno, pues sí, cuando la Iglesia Católica surge, encuentra ya mucho de la tecnología de la culpa ya generada, ya establecida, y la potencia muchísimo porque pues es que es efectiva para el control de los seres humanos, y durante mucho tiempo pues así se instrumentalizó de manera tan fuerte, hasta llegar incluso a colarse en la psiquiatría, ¿no? Muchos de los diagnósticos psiquiátricos, si uno los analiza cómo surgen, provienen de cosas que tenían otros nombres en las religiones. Yo creo que la culpa es una de ellas. También pasó a los mecanismos de los diagnósticos psiquiátricos en la forma de crear una pelea con uno mismo. No sé, por ejemplo, hoy en día en psiquiatría se habla de trastornos disociativos de la personalidad, lo que antes se conocía como personalidad múltiple, y pues no es más que una pelea muy muy fuerte que uno tiene consigo mismo, ¿no? Que va más allá de lo que nosotros, que no tenemos diagnósticos psiquiátricos, vivimos, pero básicamente es la misma idea, es una mente escindida, una mente peleándose contra sí misma. Bueno, no sé. Sí, no, de hecho sí. Al final la culpa pues sirve precisamente para darnos la lata, ¿Sí? ¿no? Para minimizar el sentir, para un poquito ayuda en la parte de poder pensar en el otro, ¿no? En poder hacernos responsables, pero la verdad es que lo podríamos estar haciendo desde otro lugar, precisamente de la responsabilidad afectiva, no precisamente de la culpa, ¿no? Es de yo me hago responsable de mi sentir, de mi actuar, y en consecuencia a la circunstancia que tuve con la otra persona, pues tengo que asumir mi propia responsabilidad de lo que pasó, pero no precisamente tengo que vivirlo con la culpa. Exacto. Porque la culpa deja responsabilidad absoluta en un solo individuo, cuando en las circunstancias, sobre todo interpersonales, no es posible que solo recaiga de un lado, siempre va a ser 50 y 50.
Muchos de mis pacientes siempre refieren así de, no, es 70-30, 80-20, y es no, ni más. Son 50 y 50 en la responsabilidad. Aunque pareciera que uno es el más culpable, no, es simplemente una circunstancia que se realizó y las dos partes tienen responsabilidad de qué hacer al respecto de esa situación. Sí, exactamente. Sí, de hecho creo que este tema, este video hasta se enmarca en el tema que hablábamos la vez pasada, ¿no? De que cuando hacemos algo mal, cuando algo sale mal, tendemos a culparnos a nosotros, cuando en realidad pues, lo que habría que ver son las condiciones sociales. Fíjate que pensaba, y digo, bueno, es una idea que he manejado desde hace tiempo, incluso a veces se las comento a algunos pacientes, que la culpa tiene una estructura muy curiosa. Le llamo yo la estructura de los viajes en el tiempo. ¿Por qué? Porque la culpabilidad nos dice es que eso que hiciste, que en su momento creíste que era lo mejor que podías hacer, o sea, ¿no? Hiciste lo mejor posible en su momento, con lo que podías, con lo que sabías. Ok, eso que hiciste estuvo mal y tienes que sentirte culpable por ello. Es como si la única manera de solucionarlo fuera viajar en el tiempo para cambiar eso. O lo podemos leer también como es que tú actuaste mal. Y si uno dice, bueno, pero yo lo hice lo mejor que pude en el momento, sí, pero debiste actuar mejor. Pero ¿cómo iba a actuar mejor si no sabía lo que no sabía? Para saber lo que necesitaba saber para poder actuar mejor, tendría yo que haber venido del futuro para poder tener ese conocimiento. O sea, en ese momento actué lo mejor que pude con lo que sabía. Por eso le llamo yo que es una estructura tipo viajes en el tiempo. O sea, es un delirio, ¿no? La responsabilidad no es eso. La responsabilidad es, ok, incluso si yo cometí un error, cometí un acto que causó daño, dolor a alguien, me hago responsable, pero no me siento culpable, porque en su momento hice lo mejor que pude. ¿Qué hago? Ahora que vi que causó daño, pues trato de resarcir, me disculpo, mejoro, ¿no? Para ya no volver a causar ese daño, reducir el riesgo al mínimo posible, pero no me condeno desde esta lógica de viajes en el tiempo, que es absurda, ¿no? Totalmente imposible. Sí, de acuerdo. De hecho está muy buena, la voy a utilizar, te la voy a robar. Sí, la idea de la lógica de viajes en el tiempo, sí. Ajá. Sí, está chida. Porque sí, o sea, yo normalmente lo que les digo es el pasado ya pasó. Ajá. Ya. Si hubieras sabido cómo actuar antes, pues lo hubieras hecho. No lo sabías, Ajá. pues actuaste como actuaste. Aunque eso haya estado mal, o haya provocado dolor, o haya generado alguna circunstancia desagradable, o como le quieren decir. Pero pues era lo que podías hacer en ese momento. Creo que la idea siempre será la persona no está buscando hacerle mal al otro. Bueno, a veces sí, inconscientemente sí lo buscamos. Necesitamos sentir que el otro le está doliendo tanto como nos está doliendo a nosotros. Pero ciertamente no es algo que se busque como tal. ¿Había lugar más adelante? No, aquí estamos bien. Y fíjate que ahí, y creo que ese es un tema que podríamos también utilizar para otro video, yo diría que en principio ningún ser humano quiere dañar a otro, ¿no? Cuando lo hacemos es porque hemos recibido tanto dolor, tanto daño, que para nuestra mente, que no tiene muchos recursos en ciertas ocasiones, pues la única manera es causo daño porque así siento que me libero de algo del dolor que traigo. Pero, o sea, en principio nadie quiere dañar a otro, ¿no? O sea, cuando sucede eso, cuando podemos decir eso, es en niveles más simples de comprensión, o sea, no tan profundos, y que es cierto en esos niveles, pero tiene que ver con que hemos recibido tanto dolor que la única manera de desahogar un poquito es lastimando a otros. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, ya nos meteremos en ese tema. Y creo que... Muy bien, listo, pues llegamos. Sí, y muchas gracias. Muchas gracias, bye.